Hay una situación que la humanidad está pasando hoy día y es que la humanidad se ha dejado de asombrar de Dios. Ya no se asombra con las cosas de Dios. Ya Dios no es asombroso, no es poderoso, no es todopoderoso. Ya Dios simplemente es el que te complace en las peticiones, el que escucha cuando tú oras y pides algo y Él te lo da. Y nosotros tenemos que regresar a asombrarnos de Dios. La única forma que podemos nosotros regresar a asombrarnos con Dios es tener una relación con Él. Porque cuando tenemos una relación con Él lo conocemos y a la medida que lo conocemos nos asombramos de cada detalle tan importante que Él tiene para ti y para mí. ¿Y qué ha dejado el asombro? El enfoque en Dios, que lo hemos traspasado al enfoque a nosotros mismos. Hoy día tenemos un problema que es un problema de expectativas. Nosotros tenemos una expectativa de Dios que es irreal. O sea, esperamos de Dios algo que no es lo correcto. Porque esperamos que Él responda todo lo que nosotros le pedimos y todo lo que nosotros queremos. Pero tenemos que esperar de Dios es su dirección, su conocimiento, su sabiduría y sus planes, porque sus planes y sus caminos son mejores que los nuestros y son más altos que los nuestros y son más distantes que los nuestros y son caminos de bien, son pensamientos de bien, son planes de bien y no de mal. Así que dejar de lado nuestras peticiones y estar atento a lo que Dios pide y a lo que Dios dirige es la mejor decisión que podamos nosotros hacer en nuestras vidas. Ahora, es entendible que nosotros como seres humanos las circunstancias nos abrumen, las circunstancias nos ahoguen y nos sintamos en desesperación. Y en esos momentos de desesperación es donde las expectativas de Dios se hacen más palpables. Nosotros decimos, Dios me tiene que salvar, Dios me tiene que librar de esto, Dios me tiene que rescatar de esta situación. Pero es que Dios no tiene que hacerlo. Él lo hace por su misericordia, pero Él no tiene que hacerlo. Lo que sí hay alguien que tiene que hacer es tú y yo. Y es que tenemos que obedecerle. Entonces nos hemos puesto expectativas de que Dios tiene que hacer esto y lamentablemente tengo que decir algo. Nosotros nos hemos creado un Dios que no es el Dios verdadero. Y estamos dirigidos y estamos buscando a un Dios que no es el Dios verdadero porque estamos buscando el Dios que responde mis peticiones. Y nosotros tenemos que buscar al Dios que tiene los planes perfectos para mí y yo tengo que buscarlo para escuchar qué Él tiene para mí. Si hay alguien que estuvo tan cerca de Jesús en la tierra, ese fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, no sé si ustedes saben, era primo de Jesús. Así que tiene que haber sido de que no es que sea como los apóstoles que lo conocieron a los 30 años y empezaron a andar con él durante 3 años y medio, según dice en la historia. Juan el Bautista conoció a Jesús desde que estaban niños. Había diferencia de meses solamente y crecieron juntos. Y se conocen bien y estaban ahí juntos para todos lados. Y cuando Juan el Bautista fue llamado a preparar el camino para el Señor, se hizo famoso. Diferente a lo que decía un post que estaba refutando y de todos modos mejor decidí no seguir en disputa porque decía que Juan el Bautista no fue ni famoso, ni fue rico, ni tal y cual, pero Juan el Bautista sí fue famoso. Sí fue famoso, todo el mundo lo conocía, todo el mundo quería ir al Jordán a bautizarse. Hasta los saduceos, hasta los escribas, hasta los fariseos que le decía a Juan, pero ¿quién le enseñó a ustedes, generación de víboras, a escapar de la ira venidera? ¿Quién les enseñó que esta es la verdad? Ustedes están tan enredados en su ley que ¿cómo les fue revelado? Entonces Juan el Bautista era famoso. Juan el Bautista estaba en la cúspide de la fama y estaba bautizando y tuvo la revelación por encima de todos los demás de que Jesús era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo entero, no que solamente del Mesías de los judíos, era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo entero. Tuvo esa revelación, lo mencionó, lo dijo y tuvo el privilegio de ser quien bautizó a Jesús. O sea,
Juan el Bautista tenía de verdad muchas cosas a su favor que tú y yo no tenemos hoy día, que debemos de vivir por fe. Pero él lo tenía ahí a la mano, palpable. Tenía la accesibilidad al Hijo de Dios encarnado en Jesucristo y tenía toda la influencia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ya vino Jesús y se bautizó, empezó a desarrollar el ministerio y el ministerio de Juan el Bautista fue declinando, que fue de hecho una aseveración que Juan dijo que es necesario que él crezca y que yo mengüe. Hasta ahí todo va bien, pero hasta que llegue al punto donde lo meten en la cárcel, y también tiene una sentencia de muerte, en el cual entonces él se preocupa como tú y yo nos preocupamos en situaciones difíciles, sin ser Juan el Bautista que tenga toda la influencia, la revelación que pudo ver a que ese era el Cordero de Dios, la experiencia de ver al Espíritu Santo bajar como paloma, la experiencia de escuchar la voz de Dios decir, este es mi Hijo amado, la experiencia de bautizar al Señor Jesús tú y yo, sin haber tenido todo eso, llegó Juan el Bautista a un momento crítico de su vida que dice en la palabra que él escuchaba todos los milagros y las cosas que estaban siendo hechas por Jesús y le mandó desde la prisión a unos discípulos para preguntarle a Jesús algo muy interesante. Dice, ¿tú eres el Mesías o no lo eres? Dicho en palabra bíblica dice, ¿tú eres el que ha de venir o tenemos que esperar a algún otro? Dicho en nuestras palabras, es verdad que tú eres Dios, es verdad que tú eres el Salvador. Pero ¿quién lo pregunta? Lo pregunta quien, como digo, quien tuvo la experiencia de bautizar a Jesús, quien tuvo la experiencia de ver el Espíritu Santo en forma de paloma, quien tuvo la experiencia de escuchar a la voz del Padre. Tú y yo no tenemos esas experiencias tan altas, pero sí tenemos las dudas que tenía Juan el Bautista en varios momentos. Somos cristianos y estamos caminando en el camino del Señor y llegan los momentos donde la situación se pone tan difícil que nosotros nos podemos preguntar, ¿de verdad Dios estará conmigo o no? Eso es lo mismo, ¿eres tú el Mesías o no? Porque es que yo estoy en la cárcel. ¿Cómo puede ser que el primo de Jesús, cómo puede ser que el que tuvo la revelación, cómo puede ser que el que le abrió el camino al Señor está en la cárcel y lo van a matar? ¿Cómo es eso posible? Ahora, me llama la atención algo y es la respuesta de Jesús. Jesús todo lo responde con demasiada profundidad que tal respuesta usted no puede tomarla a la ligera y tiene que de verdad sentarse a escuchar lo que Jesús hace y dice. Jesús, le llegaron los discípulos de Juan el Bautista y le dice, nos dice Juan que si eres tú el que había que venir o hay que esperar a algún otro. Y Jesús dice, miren, tranquilo, siéntense y vean. Y empezó a sanar muchas personas, a liberar muchas personas. Y dice, díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los enfermos son sanados, que los endemoniados son liberados y que hay hasta muertos resucitados. ¿Qué nuevo le dijo a Juan si ya Juan, según lo que dice en Mateo capítulo 11, decía que ya él conociendo las obras de Jesús, le fue a preguntar si él era que había que venir? La respuesta es lo que ya él sabía, todo lo que estaba haciendo Jesús. Eso tiene una profundidad que vamos a dejarlo para otra ocasión porque quiero que ustedes puedan seguir viniendo a la iglesia y no se la pierdan. Pero lo que quiero es llegar a otro punto más, no es más interesante, sino otro punto con igual de importancia y de algo interesante que nos capta a nosotros. Y es que, ¿cuál es la expectativa de Juan el Bautista acerca de Jesús? De que lo salvara, ¿verdad? De lo salvara de la cárcel. Él esperaba que si yo fui el que preparó el camino del Señor, que si yo fui el que bautizó al Señor Jesús, venga Jesús como libera a los endemoniados, como sana a los enfermos, como resucita a los muertos, que me abra la cárcel. Pero esa es la expectativa de Juan el Bautista. Pero el propósito de Dios se había terminado con Juan el Bautista, porque él preparó el camino del Señor. Y si ya llegó, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la expectativa de los seguidores de Juan el Bautista?
Y eso lo podemos ver ya en la continuidad cuando se fueron los seguidores, los discípulos. Pero Jesús dice algo muy interesante que yo quiero compartir con ustedes, que está en Mateo capítulo 11, versículos 7 al 9. No logramos atinar con él. Bueno, ahí nada más quedó mientras. Ok, vamos a leer. Mateo capítulo 11, versículos 7 al 9 dice: mientras ellos se iban, o sea, los discípulos de Juan el Bautista, Jesús comenzó a hablar de Juan a las multitudes, diciendo: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? Un hombre vestido de ropas delicadas. He aquí, los que se visten con ropas delicadas están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Esta parte es el centro de la enseñanza y lo vamos a desglosar de la siguiente forma. Y esta prédica es bastante corta porque tiene otra dinámica el culto. Este pasaje lo vamos a desglosar de la siguiente forma. ¿Cuál era la expectativa de los seguidores de Juan el Bautista? Dice la primera línea, que es una caña sacudida por el viento. O sea, su expectativa era la curiosidad. O sea, ¿qué fueron a ver ustedes? Fueron por curiosidad, porque una caña el viento la estaba moviendo. Fueron a ver a un hombre, fueron por la admiración de un hombre. O fueron porque era un profeta. Era la pregunta que Jesús le hacía a la multitud. Porque la multitud que seguía a Jesús era la multitud que había seguido a Juan el Bautista. Y era muy importante que Jesús le aclarara a la multitud cuáles expectativas tenías de Juan el Bautista, porque también hay que ver cuál expectativa tú tienes de mí. Y hay que ver en la iglesia qué expectativas tú tienes acerca de Dios. Nos toca a nosotros. Nosotros estamos en la iglesia, estamos buscando a Dios, o simplemente, bueno, hoy vinimos a la iglesia, pero la pregunta es: ¿por qué has venido? ¿Has venido por casualidad? Una caña sacudida por el viento ocurría en varios momentos que soplaba el viento. Era una casualidad que uno dice, una curiosidad, mira, se estaba moviendo la caña por ahí, estaba la hierba moviéndose con el viento. O sea, has venido por una curiosidad, has venido por admiración, o has venido por una persona. Has venido porque conoces a alguien, eres amigo de alguien, te encontraste con alguien o te quieres encontrar con alguna persona aquí en la iglesia. ¿La motivación cuál es? Has venido por curiosidad, bueno, vamos a ver qué tal el camino del Señor. Has venido porque mi amigo va, mi amiga va, porque yo quiero estar y compartir un día. O has venido por la palabra de Dios. Has venido porque hay un profeta. Y no estoy hablando de profeta, soy yo no estoy hablando de palabra de Dios. Un profeta daba palabra de Dios. ¿Has venido por casualidad, has venido por compañerismo o has venido porque Dios va a dar una palabra? Porque eso va a definir tu expectativa. Porque si vienes por casualidad, no tienes ninguna expectativa. Si vienes por compañerismo, vas a tener problemas porque tu expectativa está en las personas. Y cuando hay chisme o cuando hay un malentendido o simplemente una reacción que no te parece a ti, entonces vas a ser afectado porque tu expectativa estaba en las personas, no estaba en Dios. Pero si vienes por la palabra de Dios, entonces lo que pase alrededor circunstancial no importa. Entonces las personas que están aquí en realidad son irrelevantes al lado de la presencia de Dios, que es lo que tú has venido a buscar. ¿Cuál es tu motivación central cuando tú vienes a la iglesia? ¿Qué mueve tu corazón? Mientras ustedes piensen esto, yo quiero que ustedes recuerden algo o les aclaro algo. ¿Cuál fue la motivación principal de Jesús al venir a la tierra a morir por ti y por mí? Algunos creen que es para librarnos del pecado. Algunos creen que es para darnos victoria sobre la muerte. Pero eso era el camino para lo principal que Él tenía como motivación en su corazón. Jesús vino a morir a la cruz por ti, por ti, por ti, por cada uno de nosotros. Por mí murió.
¿Por qué? Porque nos ama. Porque lo que sucedía es que Él es santo, 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 y sin santidad no podemos verle, y sin santidad no podemos tener la eternidad con Él. Entonces Él necesitaba quitar de en medio aquello que nos dividía en la relación con Él, y necesitaba que nuestros pecados fuesen perdonados, y necesitaba que nosotros no tuviésemos la culpa del pecado, que es la muerte, o la paga del pecado, que es la muerte, y podamos tener entonces una eternidad con Él. Lo de ahora es circunstancial. Si a ti te va bien o si te va mal, es circunstancial. Lo importante de todo esto, ¿sabes qué? Es la eternidad. Porque la vida en la tierra, aunque tú tengas más de 100 años, es de este tamaño al lado de la eternidad que no tiene fin. Llega más allá de la pared de algún lado. O sea, llega más allá y más allá. O sea, y no podemos nosotros vivir nuestra vida en expectativa de este minúsculo espacio de tiempo en nuestras vidas, cuando Jesús vino para que tú el resto de toda la eternidad estuvieras con Él. Él murió para estar contigo por la eternidad. Eso va más allá de que puedas tener victoria sobre tus pecados. Eso va más allá de que ya la muerte no tenga validez sobre tu vida, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, como eres libre del pecado, entonces no tiene la consecuencia del pecado. Va más allá de que tú tengas prosperidad, va más allá de que tú estés bien, va más allá de que tú no estés enfermo, va más allá que tú no tengas dinero, va más allá de esas necesidades que tú y yo tenemos hoy día. Es la eternidad lo que motivó a Jesús. Su pasión más secreta, su motivación, lo que movía su corazón, eras tú. Ya Él estaba pensando el momento en que Él pasaría la eternidad contigo y conmigo. No estaba pensando en el día de hoy. No estaba pensando en el día de mañana. No estaba pensando en ayudarte a borrar tu pasado. Estaba pensando en tu eternidad. Su expectativa es esa. Su expectativa es que tú puedas comprender la eternidad y poder valorarla y no sobrevalorar el tiempo terrenal que tú y yo tenemos hoy día. Tú fuiste la motivación central de Jesús al morir en la cruz. Su corazón fue movido a misericordia por ti para librarte de la muerte por tu pecado y poder pasar la eternidad juntos. Yo te invito a conocer a Dios de verdad, para que puedas tener la motivación correcta para venir a su presencia, para venir a su casa. Es simplemente algo reflexivo que tenemos en el día de hoy. Es, ¿qué me mueve a mí buscar a Dios? ¿Que yo esté bien o corresponder a su amor? ¿Qué me mueve a mí a ir a la iglesia? Las amistades, las circunstancias, porque las circunstancias puede ser también un mal momento que entonces viene a la iglesia porque estás pasando un mal momento y quiere que Dios te ayude. Pero o te mueve a ti venir a la iglesia a escuchar palabra de Dios y escuchar qué Dios dice de ti, escuchar qué Dios opina de ti, escuchar cuánto Dios te ama, escuchar la motivación sobrenatural de Jesús de que te ama tanto que murió por ti. Que la motivación tuya es esa. Y si no lo es, entonces yo te pido que trates de que eso sea. Porque el amor es una decisión. Uno no ama por emoción. Uno se ilusiona. Y esas son las emociones. Pero el amar, decidir amar, el amar es una decisión. Yo decidí amar a mi esposa y dejar toda mi familia y todo lo que yo tenía en Panamá. Yo decidí amarla, o sea, con las situaciones difíciles y las buenas, porque malas no hay ninguna. Y qué difícil hay situaciones aquí en Suiza para poder vivir, sobrevivir. La gente lo ve a uno con paisaje bonito y piensa que la vida aquí es paisaje. Es muy difícil, pero yo tomé la decisión de estar con mi esposa y yo tomé la decisión de asumir la responsabilidad de una iglesia, lo que cuesta eso, pero la decisión está tomada y me mantengo firme. La decisión por Cristo la tienes tomada o todavía está en dudas porque depende de las circunstancias, tus expectativas acerca de Dios cambian
porque ahora tú quieres que Él te resuelva todos tus problemas, pero después la otra expectativa es que quieres que Él se revele a tu vida. Después tienes otra expectativa de que Él te ayude en una situación, o después tienes otra expectativa en la cual tú quieres que Él haga algo a favor tuyo, aunque no te conviene. Para finalizar, quiero unir un poco lo que decía mi esposa al principio, porque es una experiencia que vivimos nosotros en la casa y no puede quedar uno igual después de tener unas experiencias con Dios tan impresionantes. David realmente conocía a Dios, por eso llenó los salmos de alabanza y de exposición de su corazón delante de Él. Cuando tú ves los salmos hay tantas alabanzas, aún en medio de los problemas. Hay tanta queja también, hay tanta oración por venganza, y usted lo podrá ver también, no hay problema. Pero hay momentos de alabanzas en los cuales hay momentos de suma revelación, como lo del Salmo 29. Es una revelación de la adoración celestial impresionante que David tuvo, que nosotros la podemos vivir en este tiempo, y yo le doy gracias a Dios por su misericordia, y yo quisiera que ustedes pudieran tenerla. Eso cambia tu vida y tus expectativas, eso cambia tu actitud y cambia tu motivación por completo. Porque hay una cosa que nos llamaba la atención a mi esposa y a mí cuando estábamos hablando acerca de toda esta situación de David, diciéndolo en palabras muy cortas, muy prácticas y muy asertivas para llegar directamente a lo que es. Por decir un ejemplo, 1 Corintios 17, 1 Crónicas, perdón. El primer libro de Crónicas, el capítulo 17, Dios le dijo a David que no quiere que él construya casa. David estaba diciendo, yo tengo un palacio, yo estoy viviendo muy bien, y la presencia del Señor, que es el arca, está en una carpa, con unas cortinas solamente, y yo tengo todo el lujo. Dice, yo la voy a hacer una casa para Dios. Y dice el profeta Natán, dice, mira, Dios dice que tú eres conforme a su corazón, haz lo que dice tu corazón. Estamos en el primer libro de Crónicas 17. Y entonces se fue el profeta Natán y Dios le dice, regrésate, que tú has hablado por tu cuenta. O sea, yo no quiero que David me haga ninguna casa. Y este es un principio que tenemos que tener tú y yo, porque tú y yo somos hijos de Dios, no significa que Dios quiere que tú hagas todo lo que quieres. Tú puedes tener iniciativa para hacer cosas, y cosas buenas. Dime, ¿qué malo hay que le haga la casa al Señor? De hecho, al final, Dios dice que el otro le iba a hacer. O sea, el hacerle una casa al Señor no era lo malo. Lo malo era que Él no le tocaba. Ahora, cuando tú quieres hacer algo para el Señor, o cuando tú quieres hacer algo, consulta con Dios, porque quizás no eres tú el que tiene que hacerlo. Entonces Natán, el profeta, le regresa y le dice, no, dice el Señor, que tú no me vas a hacer ninguna casa, porque tú eres un hombre guerrero y has derramado demasiada sangre. Y yo lo que interpreto aquí es que Dios es paz, es shalom. Él es príncipe de paz, el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo el guerrero le va a hacer una casa al príncipe de paz, donde esa casa tiene que tener paz? Entonces, pasan los capítulos hasta que llega en el 29 y se narra, el primer libro de Crónicas, capítulo 29, se narra cómo David empieza a recolectar todo el oro, las piedras preciosas, la madera y todo lo mejor, y hasta hace el plano y le entrega el plano a su hijo y le da con tanta alegría y le dice de una forma tan que nos conmovió a mi esposa y a mí, que nosotros queremos tener ese corazón. O sea, Dios te dice que no y tú vienes tan contento con toda la iniciativa para que el que lo vaya a hacer, que lo haga bien. Nunca hubo un sabotaje, nunca hubo un resentimiento, nunca hubo un malestar, un enojo contra Dios. No, yo quiero hacerlo. Fue una alegría, un gozo. Es que te digo algo, cuando tú y yo conocemos al Señor, nuestra actitud es totalmente distinta. Dios nos dice que no y no hay ninguna pelea. No hay ninguna discusión, no hay ninguna argumentación, porque el no de Dios me libra a mí de muchas cosas y el no de Dios me prepara para muchos otros sí. Mientras yo lucho por un no, me pierdo un montón de sí que Dios tiene para mí.
Entonces, la actitud, la motivación, la expectativa que David tenía acerca de Dios era tan correcta que yo quisiera tenerla. Y yo oro por tener esa actitud correcta. Y lo único que se me ocurre es que me tengo que meter a adorar al Señor y disfrutar de su presencia. Cuando tú tienes las expectativas correctas de Dios, tú sabes qué esperar de Dios. Y sabes que lo que recibes de Dios siempre es lo mejor para ti. Cuando tú tienes las expectativas correctas de Dios, tú sabes qué esperar de Dios. Y sabes que todo lo que recibes de Dios es lo correcto y lo mejor para ti. No podemos estar viviendo de cristianismos emocionales, en los cuales yo lo que necesito es sentirme bien. Tenemos que vivir cristianismos reales, en los cuales la presencia de Dios me permita ver de todo lo que me estoy perdiendo cuando en mi egoísmo yo me encierro. Decía yo al principio, el problema que tenemos muchos de los cristianos es que no nos asombramos con Dios. Vamos ya en automático a la iglesia y cantamos en automático las alabanzas y hacemos todo en automático. ¿Por qué? Porque nuestra expectativa está en que Él venga a resolvernos algo o respondernos algo, no en venir a adorarle, no en venir a contemplar su rostro y a disfrutar de su presencia. No nos hagamos el Dios que queremos. Hoy día mucha gente está en las iglesias simplemente buscando al Dios que ellos se han creado. El Dios verdadero es el Dios que quiere que tú vengas para Él ministrarte, para Él llenarte. No vengamos a Dios con expectativas, vengamos en adoración y agradecimiento, porque en Él lo tenemos todos y estamos completos en Él. En Él lo tenemos todo y estamos completos en Él. Cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de que estamos completos en Dios, toda la lista de peticiones va disminuyendo. Cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta que nosotros estamos completos en Él, nosotros no nos quejamos de tanta necesidad, sino empezamos a dar gracias por tanta bendición y tanta gracia. Las expectativas tienen que ser pulidas en nuestra vida porque estamos con expectativas erradas como cristianos, buscando en Dios respuestas cuando Dios quiere darnos sabiduría y bendición. Vamos a orar. Después vamos a tener un tiempo de adoración. Y quiero que en el tiempo de adoración nos concentremos en algo muy importante: Dios. Las de alabanza saben que Dios me ha permitido tener una larga trayectoria para gloria y honra de Él, de estar en las alabanzas y en los medios de comunicación y en los grupos de alabanza. Y hay algo que ha cambiado. Y me he dado cuenta, y es que las alabanzas se están enfocando en nosotros, en cómo tú y yo nos sentimos. Y cuando he hecho para atrás a ver un poco la alabanza de los 90, me di cuenta que la letra está 100% para adorar al Señor, 100% en contemplar su majestad, 100% en asombrarse, en impresionarse en Dios. No está en cómo yo me siento, no está ni siquiera en quién soy, está en quién es Él. Y yo quiero que, vamos a orar, yo quiero que en el tiempo que tengamos ahora de alabanza podamos enfocarnos en Dios. Que nuestra expectativa sea conocer más a Dios y meternos más con Él. Señor, yo te doy gracias porque tú nos permites, Dios, tener una relación contigo. Nosotros siendo tan imperfectos con un Dios perfecto. Nosotros siendo tan pecadores con un Dios santo. Nosotros siendo tan infieles con el fiel y verdadero. Pero tú has querido esa relación y para esa relación tú nos limpias y nos preparas.
Ayúdanos, Dios, a estar aptos para estar en tu presencia. Y ayúdanos, Dios, para disfrutar de tu presencia cada vez que vengamos a la iglesia y que cantemos las alabanzas enfocados en ti, no en cómo me siento. Que escuchemos las prédicas ¿qué quieres tú decirme a mí? Y que cuando oremos, busquemos tu enfoque, tu dirección, tu sabiduría y tu expectativa, no la respuesta de mis peticiones y de mis oraciones. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes en esto. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.